Hola nuevamente amigos de YouTube. En esta oportunidad les traigo un video distinto. Como ya saben, en este canal hablamos de la cultura guamalíes, pero ahora les quiero comentar algunas curiosidades, en específico de esta zona arqueológica de Piruro, ya que hay muchas más en todas estas ruinas dispersas por guamalíes, pero eso será para otro video. Los que siguen el canal ya saben que Piruro tuvo dos principales etapas de esplendor cultural. Así que empecemos con Piruro I. Como ya sabemos, Piruro I tiene una antigüedad de más de 3000 años y se cree que está relacionado con las culturas de esas épocas, como la Galgada en Ancash o Kotosh en Huánuco, sobre todo por su modelo de construcción y uso religioso. Pero existe un cuento o leyenda antigua popular de la zona que nos habla de un posible origen y se atribuye a dos personas que llegaron a esta zona. Ellos serían los hermanos Chavín, Chavín de Huántar y Chavín de Paliarca, uno en Huánuco y el otro en Ancash, ambas ciudades separadas por una enorme cadena de montañas, pero con un particular que es una conexión fluvial hacia el río Marañón. Ahora, con respecto a Piruro I, se puede decir que existe una ligera similitud en las construcciones, ya que vemos un ducto de ventilación, además de pequeños pasajes. Y otro dato relevante es que al conversar con los pobladores de estas zonas de guamalíes, te comentan que han encontrado restos subterráneos, que han sido saqueados y destruidos generalmente. Si nos ponemos a analizar ambas culturas, notaremos que hay tanto aciertos como desaciertos. Pero lo genial de todo esto es que el análisis parte de un cuento antiguo. A medida que uno va investigando y conociendo nuevos lugares, se va sorprendiendo por lo parecido que son. En toda la zona andina del Perú existen restos arqueológicos muy similares, sobre todo en la parte central. Pero no podemos decir que todas estas culturas surgieron de una sola. Sin embargo, vemos que el conocimiento fue heredado durante siglos y perfeccionado en algunos casos. Bien, ahora les voy a contar algo que me llamó mucho la atención. Piruro se encuentra en la cima del pueblo de Collarbamba, que significa Pampa de las Estrellas. Como sabemos, estos pueblos ya existen desde antes de la llegada de los españoles, y que tenga ese nombre es sorprendente, ya que puede explicar un poco sobre las actividades que se realizaban en este sitio arqueológico. Como sabemos, en la antigüedad se tenía mucho respeto a los fenómenos naturales y se hacían actividades sagradas para ellos, por lo que saber de astronomía y los cambios que surgían cada determinado tiempo era de suma importancia. Al vivir en zonas de altura, era necesario saber cuándo hay mayor lluvia, no solo para protegerse, sino también para salvar sus campos de sembrío. Así también podemos ver este grabado en espiral, que tiene muchos significados, pero generalmente es relacionado al cambio constante. Podríamos decir que Piruro fue un gran centro astronómico, pero más allá de ello, por lo que conocemos, también fue un lugar ceremonial, y donde posiblemente se brindaba distintos conocimientos como la textilería, cerámica y cocina. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, hay una cosa aún más interesante que me pasó por la mente, y es relacionar a Piruro con un Agyaguasi. Lo que les voy a contar ahora es una idea mía y no debe ser tomada como dato histórico ni objeto de estudio, pero si les gusta, espero que lo compartan. Para entrar en contexto, primero debemos saber que el Inca Pachacútec inició la conquista de los pueblos del norte alrededor del año 1460 d.C. Las tropas de esta conquista estaban liderados por su joven hijo Túpac Yupanqui, quien demostró estar apto para ser el sucesor del Inca. El ejército incaico, con ayuda de los guerreros de los pueblos conquistados, avanzaron hasta llegar al norte de Ecuador.
Todo esto fue un largo proceso de varios años en lo que las culturas se mezclaron y sobre todo se hicieron construcciones en algunos pueblos conquistados, como los Ushnus, Acyahuasis, Tambos, Colcas y Callancas. Además creaban ciudadelas y en Huánuco aún podemos ver la existencia de ello, como lo es Huánuco Pampa. Durante todo este tiempo, como mencioné, Tupac Yupanqui es nombrado Inca debido a que su padre Pachacútec muere, y él, al ser el gran conquistador, es consciente de la gran diversidad de culturas que habían, y entendió de cierta forma que su dios, el padre, el sol, no era el único. Además se dio cuenta del gran conocimiento que tenían los distintos pueblos, sobre todo en sus construcciones y tradiciones. Quizá por esta razón, dentro de Guamalíes no hizo grandes reformas. Quiero creer que cuando el Inca llegó a Guamalíes y vio sus enormes construcciones, de cierta forma le dio un poco de respeto. Además, según el cronista Guamán Poma de Ayala, los incas hicieron la alianza con los Yaruilcas, o Guamalíes, como yo los menciono, y juntos vencieron a los pueblos del norte hasta conformar lo que hoy conocemos como el Chincha y Suyo. Pero esa es otra historia. Espero que hasta el momento hayan entendido todo lo que les dije, porque esto se pone aún mejor, ya que vamos a relacionar todo lo anterior expuesto con la gran obra peruana de la antigüedad, Ollantay, y así entender por qué menciono que Piruro pudo ser usado como un Acyahuasi. Para empezar, tenemos que saber qué era un Acyahuasi, o Casa de las Escogidas. Era un lugar donde vivían y trabajaban mujeres seleccionadas por alguna habilidad o cualidad física, y estaban a servicio del Estado incaico. Ellas eran instruidas por sus maestras o mamaconas, y se les enseñaba a tejer, cocinar, entre otras cosas. Hasta el momento, por todo lo mencionado, quizá exista una leve relación entre Piruro y un Acyahuasi. Así que, ahora analicemos el cuento de Ollantay en un breve resumen. Ollantay se enamora de Cusicuyur, que significa estrella alegre, y ella es hija del gran Pachacútec. El Inca no acepta formalizar esta unión, porque no pertenecen a la misma clase social, y separó a los enamorados. Cusicuyur fue enviada a un lejano Acyahuasi, y Ollantay se levantó en guerra contra el Inca. Pasan más de 10 años cuando Tupac Yupanqui, hermano de Cusicuyur, es nombrado Inca tras la muerte de su padre Pachacútec. Es él quien perdona a Ollantay y libera a su hermana, haciendo posible la unión de ambos. Ahora, poniéndonos en un contexto histórico, en aquel entonces el único Acyahuasi existente era el del Cusco. Sabiendo que Ollantay ya conocía el Cusco, es de esperar que Cusicuyur fuera enviada a un lugar más lejano y desconocido. Pero los otros dos Acyahuasis más cercanos estaban en construcción, tanto el de Pachacamac en Lima y el de Huánuco Pampa en Huánuco. Por lo que me hace pensar y creer que fue Piruro un centro escogido por el Inca, quizá como templo provisorio para brindar la misma formación que un Acyahuasi. Entonces, de esa forma, vemos a Piruro con una similitud tanto estructural como de enseñanza. Además, con ello quizá exista esa relación con el pueblo de Collarbamba, y podemos decir que fue el lugar donde algún día estuvo Cusicuyur. Es agradable pensar que existió una relación entre el cuento de Ollantay y Piruro, sobre todo por la gran relación superficial que podemos visualizar y que ya conocemos. Sin embargo, es solo una idea mía que espero les haya gustado tanto como a mí. De la misma forma, quiero explicar que el video es un recopilatorio, y si quieren saber más sobre Piruro o otras ciudadelas de los Guamalíes, las pueden ver en mi perfil. Yo me despido hasta una próxima oportunidad para seguir contando más sobre esta gran cultura guamalí.